Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 12 de julio, miércoles de la 14ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, miércoles, continuamos con la lectura del libro del Génesis. Leemos el capítulo 41, versículos 55 al 57 y capítulo 42, versículos 5 al 7, 10 y 17 al 24. En aquellos días en todo el país de Egipto hubo hambre, y el pueblo clamó al faraón pidiéndole pan. El faraón le respondió al pueblo: vayan a José y hagan lo que él les diga. Entonces José mandó abrir todas las bodegas y abasteció de víveres a los egipcios. Y como el hambre se extendiera por toda la tierra, de todos los países iban a Egipto para comprar víveres a José y remediar la carestía. Los hijos de Jacob, junto con otros, fueron también a Egipto a comprar víveres, pues había hambre en el país de Canaán. José gobernaba en todo Egipto y los víveres se distribuían a todo el mundo según sus indicaciones. Llegaron los hermanos de José y se postraron en su presencia. Al verlos, José los reconoció y, sin embargo, como a desconocidos les preguntó con severidad: ¿de dónde vienen? Ellos respondieron: venimos de Canaán a comprar provisiones. José los acusó de ser espías y durante 3 días los metió en la cárcel. Al tercer día, José los mandó sacar y les dijo: yo también temo a Dios. Si hacen lo que les voy a decir, salvarán su vida. Si son gente de bien, uno de ustedes se quedará detenido en la prisión mientras los demás van a llevar a sus casas las provisiones que han comprado. Luego me traen a su hermano menor para que pueda yo comprobar si me han dicho la verdad. Así no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y se decían los unos a los otros: con razón estamos sufriendo ahora porque pecamos contra nuestro hermano José, cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviéramos compasión de él, y no le hicimos caso. Por eso ha caído sobre nosotros esta desgracia. Rubén añadió: no les decía yo que no le hiciéramos daño al niño y no me hicieron caso. Ahora nos están pidiendo cuentas de su vida. Como estaban hablando por medio de un intérprete, ellos ignoraban que José les entendía. Entonces José se alejó de ellos y rompió a llorar. Palabra de Dios. Hemos saltado en la lectura del Génesis a el momento en que José, el hijo menor de Jacob, ha sido vendido por sus hermanos como esclavo en un acto completamente vil, y ha terminado como esclavo en Egipto. El faraón ha tenido un sueño en el cual veía 7 vacas gordas seguidas de 7 vacas flacas, y le han llevado a José para que interpretara ese sueño. Y José le ha dicho: vendrán 7 años de mucha prosperidad, de mucha abundancia, seguidos por 7 años de mucha pobreza. Lo que hay que hacer es guardar el alimento durante los primeros 7 años para que duren para los siguientes. Tan apreciado fue el consejo de José, la interpretación del sueño del faraón, que queda como encargado, como administrador de los bienes del faraón, y era, como vemos en la lectura, aquel encargado de distribuir los alimentos no solo a los egipcios, sino a todos aquellos que venían de otros países, pues también estaban pasando por un momento de inmensa hambre.
Y llegan entre esos aquellos hermanos de José que han venido desde Canaán también buscando víveres. José los reconoce inmediatamente y lógicamente con ese resentimiento que hay en su corazón todavía, los manda a apresar, acusándolos de espías. Y entonces los tiene 3 días en la cárcel. Bueno, todo esto que hemos leído, ¿qué es lo que nos va mostrando? Nos va mostrando efectivamente cómo el plan de Dios se ha ido obrando de una manera maravillosa a pesar de la maldad. A pesar de la maldad. Fíjate cómo termina la historia de esos hermanos resentidos. ¿Resentidos por qué? Simplemente porque su padre mostraba cariño, Jacob mostraba preferencia hacia su hermano José, hacia el menor. No nos dice que los maltratara, ni que los tuviera como unas cenicientas a los otros, ni nada por el estilo, sino simplemente que le tenía un inmenso afecto por ser su hijo menor. Esa envidia ha llevado a que vendan a su hermano José después de desistir de matarlo, porque la idea original era matarlo. Oye, ¿qué es lo que estamos contemplando entonces? Estamos contemplando cómo Dios va obrando la alianza, cómo Dios a través del mal, sin intervenir en la libertad de las personas, aquello que ya profundizábamos el otro día, sin intervenir en la libertad, cada uno de nosotros elige lo que va a hacer. Cada uno de nosotros toma sus decisiones, pero Dios siempre tiene la última palabra y eso no significa que vaya en contra de la libertad. Esto es lo que llena de esperanza el corazón y esta es la lógica que se esconde en nuestra salvación, porque al leer esto nosotros contemplamos inmediatamente cómo nuestro Señor Jesucristo, a través del mal de las personas, a través de esa decisión de ponerlo en la cruz, de crucificarlo, de matarlo, ha decidido entregar su vida por nosotros, también con un acto de su libre soberanía, de su libertad absoluta. Y esa maldad sufrida se ha convertido al final en el medio de nuestra salvación. Es precioso cuando sabemos entender que Dios tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque siempre vamos a enfrentar el mal. Siempre vamos a estar enfrentando el mal en este mundo. Y yo puedo simplemente vivir aterrado. Es que yo no sé qué va a pasar, es que es terrible, es que es terrible, es que es terrible, es que yo no sé qué va a pasar. O vivir enfrentando lo que tengo que enfrentar cada día, pero sobre todo siempre con la confianza total y absoluta en el Señor. Cuando José, después de 3 días, los vuelve a encontrar, les dice, bueno, vamos a comprobar si ustedes son verdaderamente gente buena. Van a traerme a su hermano menor. Y entonces ellos comienzan a reconocer, con razón estamos sufriendo ahora porque pecamos contra nuestro hermano. Qué bonito es esto. Qué bonito es reconocer que gran parte de las cosas que sufrimos, las sufrimos por nuestra decisión, por nuestras malas decisiones. Qué bonito es verdaderamente el ser humano que toma la responsabilidad de su vida, que toma la responsabilidad de sus actos y se da cuenta, no ha sido el devenir de la vida, no ha sido el universo, no han sido las constelaciones, no ha sido la conjunción de los planetas. Es mi decisión la que me lleva por el buen camino, mi decisión la que me lleva por el mal camino.
José los escucha lo que están diciendo y entiende lo que están diciendo, se aleja de ahí y rompe a llorar con ese deseo de perdonar a sus hermanos, pero se va a esperar. ¿Por qué? Porque quiere efectivamente recuperar a su padre, quiere recuperar a su familia, va a ser capaz de llevar ese encuentro de reconciliación después de algo tan terrible como lo que le hicieron sus hermanos. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 1 al 7. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierras de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Inmediatamente después de que Jesús les ha dicho a sus apóstoles que la cosecha es mucha, que el trabajo es mucho, que son pocos los trabajadores, que roguemos al dueño de la mies por esos trabajadores, elige a los 12, llamando a sus 12 discípulos. Este grupo de los 12, que no son la totalidad de los discípulos del Señor. Esto siempre es importante recordarlo. Si una persona dice, Jesús tenía 12 discípulos, no es una expresión correcta. ¿Por qué? Porque los discípulos eran muchos más que se llamaban discípulos de Jesús y que seguían al Señor. Pero de esos discípulos, que no sabemos cuántos eran, y que algunos estuvieron un tiempo y después abandonaron al Señor y después se iban agregando y agregando más. Jesús escoge a 12. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor escoge a estos 12? Bueno, porque este número representa esos 12 hijos de Jacob, cuyo hijo menor es José, del cual acabamos de leer en la primera lectura. Y de esos 12 hijos de Jacob, que ha pasado a llamarse Israel por parte del Señor, se forman las 12 tribus de Israel, que con el pasar del tiempo se perdieron muchas de ellas. No se lograron conservar las 12 tribus. Entonces, esta acción de Jesús de conformar sus 12 discípulos establece cómo se está reconstituyendo el nuevo Israel, destinado a cumplir las promesas que Dios había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob. Pero además, recordando que esa promesa no incluía solo el bienestar para los descendientes de Abraham, sino que se iba a extender para todas las naciones. ¿Qué hace Jesús con estos 12 discípulos? Les da poder. Les da poder. Y esto es una palabra muy, muy fuerte. No es que les dice, miren, ustedes hagan lo que puedan. Les entrega poder. Les entrega poder significa que tienen la autoridad para hacer y que esa autoridad va a ser efectiva. Cuando una persona tiene poder, no solo es que tiene la posibilidad de hacer algo, sino que ese algo que va a ser efectivo, va a ser eficaz. ¿Para qué les da poder? Para expulsar a los espíritus impuros y curar
toda clase de enfermedades y dolencias. Ya lo veíamos el día de ayer, como el Señor, viendo a la multitud, se ha compadecido de ella. ¿Por qué? Porque estaban como ovejas sin pastor. Y el Señor entonces lo que está haciendo es proveer a la multitud, a esa multitud que está desamparada, de aquellos que llevan el poder para sanar. ¿Cuál va a ser ese poder? El poder de la predicación de la palabra, el poder de la predicación del evangelio y el poder para administrar los sacramentos. Esto es hermoso, bellísimo. Los sacramentos son signos eficaces, son signos visibles, tangibles, sensibles y eficaces de la gracia de Dios. Piensa por un momento, qué maravilla es la confesión, qué maravilla es poder recibir el perdón de los pecados. ¿Y sabes cuándo ocurre? Cuando el sacerdote se sienta en el confesionario, cuando decide confesar. Si yo decido no confesar, no sucede la confesión, no sucede el sacramento de la reconciliación. Piensa en la maravilla de lo que significa el sacramento de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, entregado para nosotros, la gracia máxima. ¿Y cuándo ocurre? Ocurre cuando el sacerdote celebra la misa. No ocurre antes de que el sacerdote decida celebrar la misa. Ahí está ese poder. No es un poder para la opresión, no es un poder para estar por sobre los demás, es un poder para atender la necesidad de esa multitud desamparada. Estos son los nombres de los 12 apóstoles y se nos menciona el nombre de los 12 apóstoles con dos principios. Uno, Pedro es el primero, es decir, que en este grupo de 12 hay uno que hace de cabeza, que tiene la primacía, que tiene la potestad sobre los demás. Ese es el Papa, ese es el Papa. Y por eso no podemos hablar de una iglesia, no, todos los obispos iguales, no, todos los obispos son obispos, pero el obispo de Roma, que es el Papa, es el que precede en primer lugar a los demás. Es el que verdaderamente tiene esa potestad de estar por encima. Y en segundo lugar se nos presentan los nombres de los apóstoles de dos en dos. ¿Por qué? Porque siempre la evangelización va a realizarse junto a otro. No es una actividad en la soledad, siempre una actividad que tiene ese componente comunitario. ¿Por qué? Porque nadie tiene la potestad de ir por sí mismo y por su lado y como a él le parece. No, siempre es dentro del cuerpo místico de la iglesia. Siempre tiene que existir el componente comunitario. Les da instrucciones a sus discípulos de no ir a la tierra de los paganos, no ir a ciudades de los samaritanos. ¿Por qué? Porque en esta primera parte de la misión, en este primer envío que hace el Señor a sus apóstoles, se tiene que cumplir la primera parte de la promesa, es decir, ir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, de esos descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, de sus 12 hijos de los cuales se formaron las 12 tribus de Israel. Se recompone Israel. No significa entonces que su misión final va a ser esa. Después vendrá el envío a todo el mundo. ¿Qué tienen que hacer? Proclamar el reino de los cielos. ¿Cómo van entonces a expulsar al demonio? ¿Cómo van a sanar las enfermedades y las dolencias? En primer lugar, proclamando el reino de los cielos. Esa es la misión principal. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra,
Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, os reciban mi bendición para que el Señor los guarde y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.